8:33 minutos, 7:33 en las Islas Canarias, hoy con un poco de retraso, pero con tertulia de lujo. Don Julián Victoria, ¿qué tal está usted? Don Luis, ¿cómo voy a estar hoy si no es más radical que ayer, pero un poco menos que mañana y cada día más según se vayan desvelando cosas del caso Epstein? Don Borja Montoro, ¿está usted siguiendo también el caso Epstein con interés? Sí, por las redes y esto, y gracias a todos ustedes, a los medios, sí, muy bien. Bueno, buenos días. Lo del caso Epstein es espectacular y tiene un problema, y es que ¿cuál es la mejor manera de ocultar una aguja? Pues no es meterla en un pajar. La mejor manera de ocultar una aguja es en un montón de otras agujas. Entonces es muy difícil localizar la aguja que te interesa. En el caso Epstein, pues al desclasificarse 5 millones de páginas de golpe, pues aparece la información interesante mezclada con mucha información basura que no va a ningún lado. Pero pues afortunadamente los seres humanos no somos idiotas y sabemos hacer la labor de expurgado para quitar lo que es ruido y centrarnos en lo esencial. Y han pasado menos de 4 días desde que se desclasificaron los papeles y ya está empezando a caer gente en todo el mundo. Y de todos los niveles. Y de todos los niveles. Especialmente altos, que era donde se movía Epstein como pez en el agua. Está cayendo el exministro laborista israelí Ehud Barak, el exministro laborista inglés y comisario europeo Mandelson, la hija del exministro socialista francés Jacques Lang. Están desvelándose los contactos de Epstein con todo el mundo de los científicos transgeneristas a los que se dedicaba a financiar este tío. Están saliendo relaciones con el mundo de la cultura. Una novelista española, pues, en fin, se ha visto salpicada. Tienen ustedes un artículo en El País hoy. Bueno, es el ex consejero delegado del Barclays en Reino Unido. Bueno, está cayendo gente que tenía relaciones o financieras chungas, en el sentido de tráfico de información privilegiada, o lúdico siniestro delictivas, o sentimentales, con Epstein. Y eso, pues que solo han pasado 4 días. Vamos a ver muchísimas más cosas. Don Luis, sin entrar a valorar cada una de las cosas que están saliendo, porque es verdad que luego se está saliendo pues muchas cosas que tampoco sabes interpretar, gente que también que se está aprovechando para sus propias luchas y generando documentos con IA, pero yo, siempre que Don Luis tiene a bien invitarme, en todos los programas lo digo, estamos en una lucha entre el bien y el mal, claramente. Esto no es una lucha ya entre izquierda y derecha, entre más impuestos o menos impuestos, entre más sector público y funcionarios o más sector privado y autónomos. Estamos en una lucha entre los buenos contra los malos. Porque prueba de ello es que todas las élites que llevamos denunciando tanto tiempo, impulsando la agenda woke y la progresión internacional, resulta que son los mismos que están todos en el ajo con la pedofilia y con todas estas cosas. Entonces, creo que literalmente estamos en una batalla para derrotar al mal. Yo la verdad es que ayer me deprimía un poco pensando en cómo es posible que hayamos llegado a una situación donde una élite que tendría que estar o en la cárcel, en una cárcel especial para delincuentes sexuales, o al menos en un sanatorio psiquiátrico para tratarse, haya estado dirigiendo el mundo. O sea, si tú vas a una reunión de estas internacionales, yo qué sé, tipo Davos. Foro de Davos, y dices, a ver, por favor, ¿cuántos pederastas hay en la sala? ¿Cuánta gente levantaría la mano? ¿Cuántos han tenido relación con Epstein? ¿Cuánta gente levantaría la mano? O sea, es que es ¿Cuántos están intentando terrible. impulsar esta agenda para fines espurios? Sí, y eso me llevaba a pensar otras cosas. Si yo fuera uno de estos miembros de estos clubes donde para ingresar tienes que hacer cosas chungas y donde hacen cosas chungas, ¿qué estaría dispuesto a hacer para que no me desenmascararan y no perder el poder y seguir haciendo cosas? ¿Estaría, por ejemplo, dispuesto a matar a un candidato presidencial americano? Pues posiblemente, ¿no? Y por otro lado, ves que toda esta gente que se dedicaba a ganar dinero de forma chunga y a celebrar fiestas chungas y a cometer delitos de carácter sexual, resulta que además les daba por la ingeniería social y se dedicaban a promover causas, por ejemplo, el transgenerismo y todo esto. Es muy inquietante el ver. clima, si es que son los mismos que impulsaban la agenda climática, la agenda woke, la agenda transgénero, son los mismos que están saliendo en emails
que ni siquiera son emails institucionales, hablan como si fueran amigos de toda la vida, ¿no? Con Epstein. Sí. Da la sensación de que se va desvelando, es como revelar una fotografía, que va apareciendo primero unos grises y luego va saliendo todos los detalles de toda la fotografía. La fotografía completa es como una maquinaria que encaja perfectamente. Una maquinaria que antes, cuando se señalaba o cuando había sospechas de cómo funcionaba, siempre quien lo hacía o que lo hacíamos desde el desconocimiento, porque yo tampoco tengo la información, pero todos teníamos una sospecha de aquí hay algo que no está bien. Siempre se insultaba y se llamaban conspiranoicos y cómo va a ser y tal, y este tipo de... Y de repente la maquinaria va aflorando y conforme van saliendo informaciones, se va viendo que son unos engranajes, como dice usted, que están todos perfectamente conectados. El engranaje financiero, el engranaje de los centros de poder, el engranaje de las coacciones y todas estas personas que aparecen en la lista. Esta mañana yo creo que don Luis tenía mucha razón cuando señalaba y decía, igual resulta, porque claro, es sorprendente, una persona siempre dice, pero ¿cómo es posible que entre los dirigentes haya un porcentaje tan elevadísimo de personas que tienen afición por la pederastia, que es una brutalidad, es una cosa inconcebible para la cabeza normal de un ser humano? Y más bien puede que sea al revés, es ¿qué está dispuesto a hacer una persona para entrar en esos círculos? Entonces hay momentos en que una persona se le plantea y dice, oye, si quieres entrar, porque si no, no te dejan entrar. Es que el problema es que estamos empezando a sospechar que para llegar a ser clase dirigente en determinados tipos de ámbitos, tú vas a tener que tragar una píldora. Y se te plantea. Y hay personas que a lo mejor la rechazan, entonces sencillamente nunca sabremos de ellas porque nunca han llegado a estar ahí arriba. Pero las personas que a lo mejor sí la han aceptado son las que llegan. ¿Por qué? Pues porque tienen el límite moral y dicen, oye, pues hay que pasar por este aro, pero yo ya tengo la vida resuelta para el resto de mis días, me voy a hacer multimillonario, ese tipo de... Es inconcebible para la mayor parte de la humanidad, pero parece ser que es un sistema de funcionamiento. Yo me acordaba, según estaba usted hablando, de una anécdota que contaba mi madre. Mi madre era periodista. Y siempre contaba una anécdota de cuando fue a... Mucho mejor periodista que usted, además. Pero vamos, como de aquí a Lima. Y siempre contaba una anécdota de cuando fue a una cena de estas, como hay 200.000, ¿no? Y entonces le tocó, pues estas cosas, al lado de un conocido financiero español, ¿no? Y entonces, pues en las típicas conversaciones intrascendentes, donde no sabes qué... Sí, pues... La típica gracieta, mi madre le dice, bueno, ¿qué hay que hacer para ser tan rico como usted? Y le contesta el otro todo serio, pues lo que hay que hacer es todo lo que sea necesario para ser tan rico como yo. Y le dice a mi madre, por ejemplo, ¿usted está dispuesta a hacer todo lo que yo le diga? Y dice mi madre, hombre, todo no. Y dice, no llegará nunca usted a ser tan rica como yo. Claro, pues es que Estoy seguro que funciona así. Es así. Claro. Y el problema, estamos mirando los papeles de Epstein y nosotros tenemos nuestros papeles de Epstein locales que están todavía por investigar, porque aquí teníamos un puticlub en el centro de Madrid, cuyo dueño es el suegro, o era el suegro porque ya falleció, del actual presidente del gobierno. Quiero decir que, y todos sabemos, lo sabe Madrid y España entera. No le haga usted de menos al suegro de Pedro Sánchez. No tenía un puticlub, tenía una cadena de puticlubs. O tenía una cadena. Claro, un franquiciado en el tema. Entonces, quiero decir, y todos sabemos que se realizaban actividades con menores, porque eso ha salido. Eso lo declara Villarejo, efectivamente. Lo declara Villarejo, todos sabemos lo que ha declarado Villarejo. Y algún otro también lo declaró. Y todos sabemos, y se ha declarado, y se ha dicho que allí se grababa, etcétera. Quiero decir que el sistema... Que Leire 10 incluso ha dicho que ha reconocido que el sistema de extorsión es un sistema que está puesto a prueba, que es un sistema que ya se puso a prueba hace, creo, muchísimos años por la dictadura de Cuba también, con sus hoteles y sus... todo eso está, de alguna manera, es una pinza para coger a la gente por determinada parte y decir, te tengo en mis manos y vas a obedecer. ¿Y a quién te interesa tener comiendo de tu mano al piste? Pues a la persona que está en un puesto que te puede dar lo que tú necesitas en un momento dado. Padrino, querido padrino, le besas el anillo, te inclinas y estás en sus manos. Entonces, cuando llegue el momento, él te pedirá el favor que necesita. Y esto funciona de esa manera, parece ser, y ha funcionado de esa manera, y funciona en Estados Unidos, funciona en España, etcétera, etcétera. Sí es verdad que dentro de lo de los papeles de Epstein, yo no tengo tiempo ahora para leerme los 7 millones de folios, me imagino, así que voy a tener que depositar mi confianza en los medios de los cuales me fío para ver qué es lo que me ofrecen, etcétera, pero es indudable. Hay varias cosas, porque yo he tenido discusiones con personas cercanas, etcétera, sobre es que Donald Trump, es más,
una cosa que me choca así es que ahora mismo precisamente que todo esto está sucediendo un año, eso hace exactamente un año más o menos, que Donald Trump tomó posesión de la presidencia de los Estados Unidos y de repente todo esto ha salido a la luz y todo está... Lo que sucedió en la isla de Epstein, etcétera, no es de antes de ayer, es de hace mucho tiempo. Si Donald Trump hubiese estado involucrado, etcétera, etcétera, yo creo que habría habido mucho interés por parte de los demócratas en sacar todo a la luz antes, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso no es como han sucedido las cosas. Las cosas han sucedido de esta otra manera. Y precisamente ahora, que es cuando afloran todos los papeles, no sé qué, no sé cuántos, hay perfiles de esa derecha, porque yo los perfiles de la izquierda, los demócratas, los super progres americanos, los rojos en España, todo este tipo de personas, esperar de ellos que insulten a toda la derecha que está ahora mismo relevando en el poder todos los centros de poder que antes estaban en sus manos, que los critiquen es lo lógico y lo normal, pero que haya ese resquicio de derecha antitrampista, que lo hay y en España existe y aflora, y ahora se agarran como un clavo ardiendo a Marco Rubio, al cual han ensalzado como si Marco Rubio fuese un jugador por libre, y parece que es que la política de Estados Unidos la hace Marco Rubio. Bueno, pues estas personas ahora de repente te sacan imágenes, por ejemplo, de Donald Trump en un pase de modelos. En un pase de modelos donde salen unas señoras, unas muchachas magníficas, todas ellas, no sé si son mayores de edad o menores de edad, pero están haciendo un pase de modelos en traje de baño. Mayores de edad y no tiene nada que ver con el tema de Epstein. Y no tiene nada que ver con el tema de Epstein, pero aparece una persona, entonces, ¿y por qué? Pues porque la imagen del vídeo de Donald Trump sentado, tomando notas con un montón de jovencitas que se pasean tal y como van a la piscina, pues inmediatamente ahora mismo es como, fíjate, esta persona y en esta persona estamos depositando la confianza de Occidente. Por el amor de Dios, esta persona en la presidencia de esta persona es cuando están saliendo a la luz todo este tipo de papeles y cuando se está combatiendo lo que es verdaderamente grave. De manera que es que me parece inconcebible, no comprendo pues por qué. A mí viendo cómo algún medio de comunicación occidental, incluido algún medio de comunicación español, ha estado publicando artículos de esos médicos transgeneristas, médicos y biólogos transgeneristas a los que Epstein financiaba, entiendo un poquito mejor esa manía anti-Trump. Hay riego. No lo sé, pero por lo menos lo que hay es una cierta complicidad ideológica, ¿no? Con todo ese mundillo. Es que volvemos a la maquinaria completa. Es que no solamente es que hayan salido los papeles de Epstein, es que también están saliendo los papeles a través de los cuales el dinero fluía a través del USAID, etcétera, todo este tipo de cosas. Es decir, cómo se financia todo eso. En un año, realmente, claro, la gente es que... Hay gente que le echa en cara a Donald Trump poco menos que no haya solucionado el mundo en un año. Esto es muy divertido también. Cuando Óscar Puente dice que los trenes en España no funcionan, que no porque funcionan, es que el PP no invirtió. Pero sí, como decía don Luis, si lleváis 7 años en el poder, ¿cuánto tiempo hace falta para que arregléis una vía? El día que Santiago Abascal llegue a la presidencia del gobierno, que yo espero que sea más pronto que tarde, algún día sucederá, estoy convencido. También bastante más pronto de lo que usted... En 6 meses habrá personas que vendrán a exigirle que arregle todo lo que se ha destrozado durante los últimos 50 años en España, que lo arregle en 6 meses. Y algo parecido sucede con la presidencia de Donald Trump, que, recordemos, lleva un año sentado allí. Y desde que llegó hay gente que ahora le está echando en cara que los ayatolás siguen todavía en el poder y que no los ha sacado a patadas. Y que, quiero decir, todo está sucediendo a toda velocidad, etcétera, etcétera. Toda esta amalgama, toda esta conexión es tan perfecta, los engranajes son tan delicados que lo que vemos es que la política que está llevando adelante en realidad es una estrategia que está muy bien planteada porque está viendo realmente... Ahora, por ejemplo, se sentó ayer a dialogar y a charlar con Gustavo Petro a puerta cerrada y luego sale con fotos y entonces igual, todo el mundo se fija, hay que ver las cosas que dice Trump porque... Las cosas que viene y dice de María Corina Machado, no sé qué, y en cambio sale con Gustavo Petro y dice, no, es un gran amigo y tal, no sé qué. ¿Qué no le habrá dicho? Vamos a ver. Se sienta con Gustavo Petro, es evidente que Gustavo Petro va a Washington a entrevistarse con Donald Trump porque Donald Trump le ha dicho, tú has visto a Maduro... Lo manda a llamar, le dice, mañana te quiero aquí. Te quiero aquí. Entonces viene tal. Es mucho más sencillo salir y decir, aquí está, mi querido Gustavo, que yo sepa no se levantó a aplaudirlo en el Congreso de los Diputados como se hicieron aquí todos los diputados de nuestra Cámara, salvo los de Vox que se fueron. O sea que estamos hablando de ese sujeto. Bien, él sale y se hace una foto con él. Entonces, la advertencia es evidente que ya está dada. Es decir, tú, si quieres seguir ahora mismo sentado donde estás,
vas a hacer esto, esto y esto. Gustavo Petro ahora mismo es como si el papel de Delcy lo estuviese haciendo el propio Maduro si Maduro hubiese ido a entrevistarse. Es decir, ese tipo de peones a los que transforma de enemigo frontal de los Estados Unidos en tú ahora mismo vas a ser el tonto útil mientras yo me encargo de ver cómo se desarrolla todo esto, porque ya la decisión está tomada. Es decir, el continente americano entero, no quiero presencia de todo esto que ha estado existiendo hasta ahora. Eso va a desaparecer de Brasil, va a desaparecer de Cuba, va a desaparecer de Colombia, todo esto va a desaparecer. Y va a desaparecer de algún otro lugar. Veo una noticia de hace poquitas horas. Estados Unidos envía tropas a Nigeria para luchar contra el ISIS. ¿Cuántos años llevamos con matanzas de cristianos en Nigeria y nadie ha movido un dedo? Nadie o casi nadie en los medios de comunicación occidentales se ha hecho eco de las matanzas. Ni siquiera el Vaticano, con el anterior Papa, mencionaba las matanzas de cristianos. Tiene que llegar de nuevo Donald Trump para defender a los cristianos nigerianos. Sí, es curioso porque también voy a apostillar una cosita. Para todos aquellos que piensan que Putin es el gran representante de la salvación de los valores conservadores del mundo, etcétera, tampoco hemos visto que Putin haya mandado una sola tropa a defender cristianos en ninguna parte del mundo, que yo sepa. De manera que eso también que quede claro. Aquí el que los está mandando ahora es Donald Trump. Entonces hay que ir viendo la progresión de las pequeñas gotas que se van poniendo en ese engranaje y cómo se va retirando primero una tuerca de aquí, otra de allí, de manera que se está cambiando el funcionamiento del mundo, la maquinaria se está cambiando. Todas las dinámicas del mundo están cambiando y yo creo que el sistema que se dio después de la Segunda Guerra Mundial está fracturado, está obsoleto y vamos hacia otro. Con un coste que no es ni mucho menos el coste al que... Porque aquí a los defensores de la libertad de todo el mundo lo que les gustaba, sobre todo especialmente a los europeos, sentados en sus sillones, lo que les gustaba es que los Estados Unidos se gastasen su dinero, el de sus contribuyentes, y pusiesen ellos sus ataúdes de sus jóvenes de Milwaukee. Eso es lo que más les entusiasmaba. Y mientras tanto nosotros aplaudíamos y les señalábamos dónde tiene que ir a solucionar los problemas donde no hay democracia en el mundo, instalarla, y cuando ya lo ha hecho encima les insultamos y les decimos que son unos imperialistas. Esto es lo que ha funcionado durante muchos años. Y ahora está funcionando de otra manera. Y es muy lógico que funcione de otra manera. De manera que se están haciendo las cosas, yo creo que se están haciendo las cosas francamente bien. Y perdón que ya he hablado mucho y le he interrumpido, don Julián. Pero... Venía usted con ganas de hablar. Es que es un poco pepero y no le quiero dejar hablar mucho. No sé yo. Permítanme añadir un par de cosas más a lo que ya he dicho sobre Epstein en las noticias de hoy. Bueno, ya les he hablado de que hay mucha información basura, entonces, bueno, yo como periodista, como director de este programa, pues lo que hago es intentar cada información contrastarla, solo hacerme eco de aquellas cosas que salen en relación con el caso Epstein que tienen corroboración y que tienen importancia y que, bueno, tienen relevancia penal o al menos moral. Todo lo que son las menciones, pues, o que no van a ninguna parte porque no significan nada y no son un desdoro para el que aparece mencionado, y todo lo que son chismes, rumores y tal, todo eso lo elimino. Y elimino toda la información sobre la que tengo dudas. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy concreto porque han salido a la luz unos correos electrónicos que Epstein se mandaba a sí mismo informándose, dejando constancia de sus presuntas conversaciones con Bill Gates. Unas conversaciones pues que dejan a Bill Gates en muy mala posición, en el sentido de que dice: Bill Gates me ha dicho que ha contraído una enfermedad de transmisión sexual, tal. De todo eso no me he hecho eco, y no me he hecho eco porque no hay ninguna demostración de que eso sea real. Yo puedo enviarme un mensaje a mí mismo por correo electrónico diciendo que don Borja Montoro ha hecho no sé qué. ¿Significa que lo haya hecho? No. Es más probable que sí. Lo que tendría relevancia es que hubiera un mail de Bill Gates diciéndole a Epstein: oye, ¿qué puedo hacer con esta enfermedad de transmisión sexual? Eso sí tendría relevancia. Pero un mail de Epstein a Epstein hablando de que Bill Gates ha dicho no sé qué, pues puede ser verdad, puede ser mentira, o puede ser una invención de este tío o ganas de hacerle daño a Bill Gates. Por tanto, todo eso lo borro, y de eso pues no les informo a ustedes mientras no haya alguna corroboración. Y luego otra cosa más añado: lo que ha salido de los papeles de Epstein tendrá continuación, porque en los papeles de Epstein que han salido, la gente ya ha podido comprobar
que hay nombres tachados. Es decir, documentación del FBI donde aparecen algunos correos electrónicos muy comprometedores, porque ya se hace mención directamente a tema del uso sexual de menores, y aparecen nombres tachados. ¿Quién era el que enviaba esos correos a Epstein? Yo deduzco que lo que se ha hecho ha sido sacar las cosas tal como las tenía el FBI en época de Biden. Y yo me imagino que el FBI estará trabajando en poner identidad a esos nombres que aparecían tachados, porque la operación de cobertura que se ha hecho durante la época de Biden ha sido realmente repugnante. Y ahora, pues, hay otro FBI. Así que muy posiblemente veremos más datos de Epstein liberados en el futuro, y algunos de ellos posiblemente nos enteraremos de que existen porque se habrán emprendido acusaciones penales por pedofilia contra determinada gente. En fin, que se está poniendo esto enormemente... Veremos hasta dónde llega la madriguera del conejo, don Luis. Pues, lo que sí sabemos, ya en el plano nacional, es que nos levantamos con la noticia de que Pedro Sánchez y el gobierno de España ha decidido intervenir las redes sociales para que los menores de 16 años no tengan acceso a las redes sociales. Ha decidido intervenir las redes sociales. Sí, porque eso de los menores es una de las medidas. Otra de las medidas es que van a tratar de imponer que no se hable de ciertos temas en las redes y que con la huella de odio. Sí, que las tecnológicas obedezcan las órdenes de la Comisión Europea para borrar ciertos mensajes. Por ejemplo, los mensajes antiélite. O sea, es que quieren... Sí, que no se puede criticar a las élites. Quieren hacer que no se pueda criticar a las élites. ¿A cuáles élites? ¿Las de la lista Epstein? Las de la lista Epstein, ¿Quién sí. ha dicho eso? Eso lo ha dicho Pedro. Eso es una cosa... Eso está en los proyectos para ser élite. en los proyectos de censura digital que la Comisión Europea está impulsando, figura textualmente eso, que no se pueda, pues eso es de von der Leyen. Criticar el transgenerismo, que no se la huella de odio digital que van dejando. Lo mismo que dice Pedro Sánchez, lo dice von der Leyen, que es del Partido Popular. Claro, es que Pedro Sánchez es el eunuco de von der Leyen. Sí, pero es que von der Leyen, cuando viene aquí a hacer campañas, que hay campañas con quien se pasea tomando pinchos y tomando vinos en Galicia, la he visto yo y la he visto yendo a un partido de fútbol es con Alberto Núñez Feijóo. Así es, pero varios comentarios al respecto. El preliminar es que nunca jamás eso debería estar en potestad del Estado, lo de prohibir el acceso a las redes a menores, sino en potestad de las familias. Y menos todavía en potestad de un Estado conservador en el que, no sé, deberíamos aspirar. Pero dos cuestiones. Uno, ¿se acuerdan cuando el PSOE quería impulsar el voto desde los 16 años? Luego se dieron cuenta que todos los chavales de 16, 17, 18 años votaban a Vox, entonces dijeron, paralicemos el PSOE eso. Y la izquierda, pero segunda consideración al respecto. O sea que si eres menor de 16 años no puedes tener una cuenta en una red social, pero si eres una niña de 15 años puedes ir a abortar libremente, y si eres un niño de 5 años te pueden hormonar, pero no puedes tener Instagram. Hemos llegado al absurdo. Don Luis, yo siempre digo que vivimos sobre las ruinas de una civilización superior. ¿A qué punto hemos llegado? O sea, puedes abortar libremente con 15 años, pero no puedes tener TikTok. Sí, efectivamente. No, puedes abortar con 15 años, pero no puedes comprar un ibuprofeno de 600 en la farmacia. Pero yo no creo que vivamos en las ruinas de una civilización posterior. Yo creo que hemos de una civilización superior. Yo creo que hemos estado al borde del abismo. Y efectivamente, la civilización iba a colapsar, pero que nos hemos milagrosamente liberado en el último minuto. Es decir, por unos milímetros nos hemos salvado. Los milímetros que van desde la bala que rozó el cráneo al cráneo de Trump. Sí, don Luis, lo que pasa es que hay dinámicas que ya no se van a poder recuperar. Dinámicas que existían antes que no... Ya lo creo, que yo no todo en esta vida victoria se puede todavía, Yo no cantaría victoria, don Julián. Yo no cantaría victoria de que ya nos hemos librado de... estamos en plena batalla vamos camino. Y es muy necesario continuar. Hay una anécdota que representa fielmente lo que acabo de decir, y es que un gran arquitecto en una catedral monumental, la catedral de Colonia, va con su hijo a verla. Y entonces su hijo le dice, padre, esto es espectacular, esta catedral. ¿Cuánto costaría construir esta catedral hoy en día? Y su padre, arquitecto, le dice, no es cuánto costaría, es que no sabemos hacerla, no sabemos cómo se hizo. Vivimos sobre las ruinas de una civilización superior, don Luis. Bueno, pausa publicitaria, y mientras meditamos sobre el destino, pues vamos a siguiente bloque de tertulia.
Bueno, el martes 17 de febrero, don Javier Sardón, historiador, ofrecerá la primera de un ciclo de 3 conferencias sobre el origen de la leyenda negra antiespañola. En el ciclo de conferencias pues va a tratar de cómo surgió la leyenda negra contra España, que no surge con Felipe II, ya de antes del en el medievo empezaron los gérmenes de lo que luego sería la leyenda negra contra España, y tratará desde el medievo hasta el reinado de Carlos I, pues lo que es la evolución de toda esa propaganda antiespañola. Así que pues es una oportunidad única para comprender el origen de muchos de esos tópicos antiespañoles. Próximo martes 17... dentro de 2 martes. Martes 17 de febrero a las 7:30 de la tarde, aquí en la sede del Club de Amigos. Hay modalidad tanto presencial, pero eso dense prisa en reservar su plaza porque no cabe tampoco tanta gente, me parece 80-100 personas como mucho. Y luego también hay modalidad online. Para los que quieran podrán seguirlo, pero tienen que registrarse a través de las redes. Para inscribirse o solicitar más información pueden llamar al 916162464, 916162464, o bien enviar un correo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Bueno, Don Luis, sí. para añadir a lo de la leyenda negra, solo un dato para que la audiencia se quede con él. En 3 siglos de presencia española en América, España extrajo 118 toneladas de oro del continente americano. Cuando detuvieron a Maduro, le encontraron 111 toneladas de oro. O sea que Maduro tenía el mismo oro que España extrajo en 3 siglos de presencia americana. Pues... Por cierto, lean los libros del padre de don Julián Victoria, don Pablo Victoria, magníficos, sobre todo el dedicado a la figura de ese siniestro personaje, Simón Bolívar, que por azares del destino tiene calles y monumentos aquí en España, cuando era un genocida y un canalla, y es el que condenó al atraso a toda Hispanoamérica, además de cometer un genocidio contra los españoles. Pero bueno. Muchas gracias, don Luis. Animo a los lectores. Bueno, vamos con algo que a mí me dice que este gobierno está ya en las últimas, o al menos el ministro de Transportes, Óscar Puente. Se pone a culpar del accidente de Adamuz al cambio climático, al PP, y se le olvida a Franco. Malo, está ya perdiendo facultades Óscar Puente. Ya lo de dormir 3 horas al día no le sienta bien, parece, ¿no? Yo tengo que agradecer no haber venido a estos micrófonos en los últimos 10 días porque habría sido... me subía por las paredes después de lo que ha sucedido, del crimen de Adamuz, porque yo me niego a llamar a eso un accidente. Ahí no ha habido personas que hayan muerto por una mala situación, por un avatar de una coincidencia. Hay personas que han muerto y hay culpables de las muertes, y hay culpables que todos reconocemos y que sabemos por qué esas personas que tenían que estar hoy vivas y con sus familias han perdido la vida de una manera innecesaria, porque nuestro dinero no se ha invertido como se tenía que invertir en que las infraestructuras estuviesen como Dios manda para garantizar la seguridad de los españoles. Y es así. Y entonces, gracias a Dios no he tenido acceso a los micrófonos durante unos días. Ahora estoy viendo las cosas con un poco más de distancia y un poco más calmado, porque daba voces yo solo en casa, escuchando las noticias y viendo. Y conforme pasa el tiempo, más se manifiesta la falta de dignidad, de vergüenza, Es increíble que esta persona siga todavía al frente del ministerio. Es increíble que el presidente del gobierno no solamente no lo haya cesado, sino que públicamente lo haya respaldado y lo haya apoyado y haya elogiado su gestión. Todas las pruebas y todo lo que va saliendo a la luz van en la misma dirección. Y es verdaderamente... Y que ahora mismo, cuando ya... Porque al principio lo primero que hizo él fue defender
el nivel de inversión y todo, y las infraestructuras y lo que se había... Bueno, y se ufanó de que España tenía el coste más bajo por kilómetro de vía. Sí, pero ¿no? primero quiero decir Lo que cual va dando significa que no bandazos, estaba invirtiendo. va dando bandazos en distintas versiones. Recuerda un poco a Ábalos cuando cada día decía una versión distinta sobre lo del encuentro con Delcy Rodríguez en el aeropuerto y entonces al principio era... No, nosotros como esto no puede fallar porque nosotros hemos invertido y todo aquello se renovó íntegramente, luego resulta que no se renovó nada íntegramente y es evidente que no se han hecho obras y no sé qué. Entonces ahora resulta que cuando ya sabemos que no se han hecho obras, entonces dice que no se han hecho obras pero que no se han hecho nunca y que la culpa no es suya, que lleva 7 años, que estas cosas no se hacen en 4 días, que no son 4 días. Así es. Son 7 años que lleva usted al frente. ¿Cuánto tiempo tienen que estar los socialistas para que se hagan obras? 42 años tienen que estar en el poder. Eso es lo que nos está diciendo el señor Puente. Así es, o sea, analicemos bien lo que ha dicho. Es que, claro, la falta de mantenimiento de las vías viene del gobierno anterior. Pero si llevan 7 años gobernando, no les ha dado tiempo a arreglar las vías. Esto es como cuando dicen, es que están aumentando los delitos de violencia de género y las violaciones, hay que combatir las cosas de género. Pero si llevan 7 años ustedes también gobernando, ¿cuándo piensan combatir esto? Y luego, no, es que, con que dejaran de fomentarlo trayendo violadores del o aprobando extranjero. leyes mejores para los violadores, por ejemplo. Pero es que luego te saca la del cambio climático. Entonces dice, no, es que los muros y las cosas están cayendo por las lluvias, por el cambio climático. ¿Cuántas cosas no se han hecho? Yo me alegro mucho de que cambio climático o en nombre del cambio climático. Me alegro mucho de que echen mano de estas cosas, porque es una manera de sacar a la luz verdaderamente la estafa lo monumental invertebrado de su argumento que se viene contando desde hace mucho tiempo y que muchos hemos señalado. Eso no es más que una estafa, es un sonajero para llamar la atención y para decir cualquier cosa que suceda en el mundo es por culpa del cambio climático. Entonces, la pederastia y el que haya gente que acuda a la isla de no sé qué, luego eso va a ser también culpa del cambio climático en algún momento. Cuando todo esto sale de esa manera, de una manera tan descarada, yo creo que es beneficioso para todo el mundo, para que nos demos cuenta de una puñetera vez de que eso es una estafa. Y es una estafa que ahora mismo el gobierno está utilizando, porque en la oposición, en la supuesta oposición, hay dos partes de la oposición. Hay una oposición de verdad y hay otra oposición que ahora se escandaliza de que este señor eche mano del argumento del cambio climático para defenderse. Pero el argumento del cambio climático lo han compartido con él. Eso es. Quiero decir que es un argumento que está ahí porque los dos partidos principales que han gobernado en España, el Partido Socialista y el Partido Popular, lo han activado. El argumento del cambio climático está presente y este tipo, iba a decir otras cosas, lo usa hoy porque lo han activado, y no lo ha activado solamente el Partido Socialista. La Agenda 2030 se puso en marcha y llegó a España de la mano del Partido Popular, de la mano del gobierno de Mariano Rajoy, que sigue asistiendo a los mítines del Partido Popular, etcétera. Todo eso hay que recordarlo. Y además lo de la falta de inversión en los gobiernos anteriores respecto a este es una falacia. En 2009 se invertían 6.500 millones de euros en mantenimiento de la vía. En 2023 se invierten 4.000 millones. ¿Quién gobernaba en 2023? El Partido Socialista. Entonces, ¿de qué está hablando de que esto es culpa de gobiernos anteriores? 7 años después, cuando tú tienes durante 7 años en tus manos, bajo tu responsabilidad, si esto hubiese sucedido a los 3 meses de llegar ellos al poder, siempre puedes decir, al año, 7 años después, es imposible que tú puedas echar mano de ese argumento, sobre todo teniendo como tienen las cifras que tienen de mayor recaudación, de toda la historia nos están sableando a impuestos, están llegando fondos de Europa, todo. Y luego encima es que además, si es que lo hemos visto en la prensa, si es que han contratado a prostitutas en Adif con nuestro dinero, si es que tenemos una situación en España en la que hay un señor que acaba de descubrir una cura contra el cáncer de páncreas, un científico español, que es una eminencia mundial. Y que se ha ido a crowdfunding privado. Y tiene que ir a pedir dinero privado como quien va a hacer un cortometraje con unos amigos y tiene que hacer un crowdfunding. Porque no, mientras que hay presentadores en televisión que en un año se ventilan todo lo que necesita ese señor para acabar con el cáncer de páncreas. Eso es lo que está sucediendo en España. Entonces ahora, mañana pueden venir y decir, no, el cáncer de páncreas en España no se cura porque Francisco Franco no lo curó, no dio los fondos. Ese tipo de cosas es lo que nos van a venir a contar. Y yo estoy hasta el gorro de esto. Y lo que me sorprende, supongo que es porque el tiempo no acompaña mucho, etcétera, pero deberíamos estar todo el día en la calle. Todo el santo día en la calle. Yo me conformo con que estemos todos en la calle un día, el día de ir a votar. Por ejemplo, este próximo domingo en Aragón. Yo creo que hay que hacer mucho. Bueno, por supuesto, hay que ir a votar en Aragón y habrá que votar luego en Castilla y León y habrá que votar en muchos sitios. Pero sigo sin comprender porque me parece una
Me parece inmoral no presentar una moción de censura contra este gobierno. Me parece inmoral. Políticamente hablando, para la persona que tiene en su mano presentarla, es una obligación moral presentar, por una sencilla razón, y lo he dicho en estos micrófonos en más de una ocasión. Los españoles, el pueblo soberano que estamos representados en el Parlamento, tenemos derecho a tener la esperanza de que hay alternativas. Que no estamos encerrados en una caja y que no nos queda otra más que estar en manos de un señor que depende del tiempo y que por narices todavía tenemos 1 año y medio delante. Hay que ofrecer una oportunidad. ¿Que no sale adelante? Que se retrate todo el mundo y que todo el mundo se corresponsabilice de la situación. Es decir, si Óscar Puente sigue sentado donde está sentado, porque mañana, y si se presenta una moción de censura y Óscar Puente sigue ahí, entonces la culpa ya no es solo de Sánchez, la culpa va a ser también del PNV, etcétera, etcétera, y es bueno que la gente lo sepa. Pero además, y cuando ERC se dirija a los ciudadanos catalanes a criticar la gestión de las rodalías y no sé qué, no sé cuántos, sus votantes les van a poder decir, coño, ¿por qué no lo echasteis? Porque habéis tenido ocasión de echarlo. Entonces, es necesario hacer lo que está en tu mano. Y uno de los instrumentos que tienes en tu mano es presentar una moción de censura. Y además, porque una moción de censura, al ser una cosa que se tiene que hacer en activo, es decir, tienes que presentar una alternativa de gobierno. El problema es que yo estoy convencido, estoy completamente seguro de que si no se presenta la moción de censura, en realidad no es porque no, es que no es el momento, es que si se le va a dar un balón de oxígeno. Se le va a dar un balón de oxígeno, me lo está diciendo una persona que no fue a la Moncloa porque el día anterior murieron 46 personas por culpa de una gestión, de la mala gestión del propio gobierno con el que se iba a reunir el lunes. Porque él se iba a reunir el lunes con Pedro Sánchez en la Moncloa para hablar de cómo solucionaban los problemas que necesitaba Sánchez para arreglar las cosas de defensa. Además, recordemos que el argumento para no presentar una moción de censura es que no hay los votos suficientes para que salga con mayoría absoluta. Entonces directamente no te presentes a las elecciones porque tampoco vas a tener mayoría absoluta. No, es que se presentan para ganarlas. Entonces no te presentes a las elecciones porque no las vas a ganar. Hablando de la inversión en mantenimiento de los trenes, hay un dato que la audiencia tiene que conocer, y es que el gobierno de España destina más dinero a Correos y a Televisión Española que al mantenimiento de la red ferroviaria. Pero si es que el dinero de los españoles se está destinando a cosas innecesarias, a gasto superfluo, duplicado, espurio en muchas ocasiones, en vez de lo importante. Y es que no pedimos tanto, pedimos que los trenes no descarrilen, pedimos que en España no gobiernen o no manden los etarras y los prófugos, pedimos que no duerma en la Moncloa una familia que vivía de puticlubs. Si es que no pedimos tanto, pedimos vivienda para los chavales. Son ustedes unos radicales. Pedimos médico, hemos puesto el listón a una altura ya. Es que no pedimos tanto. Hemos puesto el por favor, permítanme. Es que tengo que siguen saliendo datos del caso Epstein. Esto es un sin vivir. Les cuento. Gente que está teniendo que dejar sus cargos o viéndose salpicada por el asunto. Pues la presidenta de la sección sueca de ACNUR, la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas, ha tenido que presentar su dimisión hace 2 días por sus relaciones con Epstein. Un tío que fue presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas ha tenido que presentar, ha sido cesado, actualmente era asesor en el gobierno checo, ha sido cesado. El presidente del comité del Nobel, el político laborista noruego Jagland, estuvo el que le dio el premio Nobel de la Paz con carácter preventivo a Barack Obama. Pues estuvo de vacaciones en la casa de Jeffrey Epstein en Palm Beach con su familia entre 2014 y 2017. Está toda la élite de todos los organismos internacionales que nos han estado dando por saco en los últimos decenios. O sea, es una cosa espectacular. Eran todos muy bien relacionados, todos. Es indudable. Yo sí puedo decir una cosa con absoluta seguridad. Imagínense el grupo de WhatsApp de esta gente. Yo no lo conocí a Jeffrey Epstein ni he estado nunca en su isla. Quiero dejarlo claro ya a estas alturas, por si acaso, porque aquí ya esto es una oleada de gente la que va a ir saliendo. Es increíble, parece que, o sea, no había una sola persona que tuviese un poco de influencia, que no tuviese relación, fotos y etcétera con Jeffrey Epstein. Estaba muy bien situado, desde luego, y íbamos empezando a comprender por qué, claro. Es espantoso. Son unos límites. No lo sé, son estas cosas también al hilo de estas... Es muy lamentable todo, porque todo...
se envuelve en esta especie de conceptos que se están cambiando y principios que antes parecían límites infranqueables, etcétera. El otro día hubo una noticia que a mí me parece muy triste y muy lamentable, que es que había una donación, creo que alguien había una donación, un trasplante, no sé si era de hígado o de corazón. De cara. O de cara era, sí, no sé, de algún órgano. Quiero decir, la historia no está en lo anecdótico de qué es lo que se trasplantó, etcétera. Es que el donante era una persona que había aceptado ser donante ofreciéndose a ser eutanasiado, a ser matado de una manera voluntaria. Esto abre las puertas de cosas que verdaderamente no. Es un abismo, es demasiado oscuro, porque la gente en principio lo ve, qué bien. Pues bueno, si es una decisión libre. Ayer reposteaba don Miguel Ángel Quintana Paz, que siempre tiene unos tuits que a mí me gustan mucho, aparte de que últimamente está muy divertido y debo decirlo, es muy oportuno, pero ayer reposteaba una intervención de Houellebecq hablando sobre la eutanasia que me parecía muy, muy acertada, porque hablaba sobre en qué consiste la eutanasia y la libertad y lo que eso significa, y lo que te está diciendo la muerte como solución, lo que te está diciendo es que sobras, y además lo que te están ofreciendo es vender a la gente una sensación de que eres una carga pesada para los demás. Es una presión muy difícil de que ahora mismo no se contempla porque todavía no estamos en esa situación. Pero si abrimos las puertas de esto, siempre, porque cuando yo he hablado con personas que te hablan sobre la eutanasia, por ejemplo, en ese sentido, cuando se abren las puertas, tú dices, tú no te puedes imaginar lo que tiene que ser el día de mañana, dentro de 20 años, cuando tú vivas y tengas 90 años y ya no puedes andar y no sé qué, no sé cuántos, y veas que en tu entorno el 60% de la gente tomó la decisión, se quitó de en medio y mira, tal. Tú no puedes mirarte al espejo y luego decir, soy el único egoísta que voy a seguir suponiendo una carga para mis hijos, etcétera, etcétera. La gente es que no conoce la psicología humana o cómo es esto, no lo entiendo. O sea, estás abriendo las puertas a que la propia entonces dice, pero si es una decisión voluntaria, mis narices, voluntaria. Estás forzando a la gente a presentarse delante del espejo y a contemplarse a sí mismo como si fuesen el último egoísta del planeta, que eso es lo que sucedería. Y entonces todos hemos conocido, y todos tenemos personas mayores pero hombre, si te caíste, ¿por qué no llamar? Por no dar la tabarra. Porque esto es muy de mayores y son muy así, y los conozco, y estoy en una edad en la que últimamente pues tenemos mucha relación con muchos de ellos, claro. Pero hombre, ¿por qué no llamaste a alguien que tal, que no sé qué? Hijo, no sé qué, por no dar la tabarra. Y el por no dar la tabarra dice, pero ¿cómo no dar la tabarra? Llamas y no es que no, pero el no dar la tabarra. Entonces, cuando uno viese que es el último dando la tabarra en el planeta, ¿cómo no va a tomar la decisión de decir yo a mis hijos, cómo les voy a dejar esta tara? Yo soy un tostón, una carga y no sé cuánto y no sé qué, no sé cuánto. Pues fíjate lo que han hecho fulano, zutano y mengano. Pues si esto ya está, porque esto ya está aceptado y tal. Así es como queremos que funcione realmente el mundo para ir llegando. Entonces dices, no, tal, los límites. ¿Y qué acabamos? Con una especie de humanidad en la que solamente eres útil mientras estás produciendo, etcétera, etcétera. Me parece todo tan bárbaro y todo forma parte, volvemos a lo mismo, de esa imagen general, de esa maquinaria con la cual se está moviendo el mundo hoy en día, y que está fabricada sobre la base de este barro, de esta gentuza, que además todos estos tipos de políticas, etcétera, están incentivadas por esa misma élite que hoy en día estamos descubriendo de qué pasta está hecha, ¿no? Fíjate, Borja, que los que tenemos el valor de ponernos de pie, denunciar esto, somos llamados constantemente extremistas, exaltados, cuando no se dan cuenta que todo lo que hacemos no es por odio a los que están enfrente, solo es por amor a los que están detrás, porque si los dejas vienen a por ellos. Como decía un diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, hay que arrancar a los hijos de sus familias, porque pertenecen al Estado y se lo creen, y si les dejas vienen a por tus hijos. Con lo cual, que nadie piense que todo lo que hacemos es porque odiamos a los que no piensan como nosotros. Todo lo que hacemos lo hacemos porque amamos a los que tenemos que proteger y a los que están detrás, y que solo cuentan con nosotros para defenderlos, porque el Estado no los va a defender. Es más, el Estado es de enemigo declarado de ellos. Por eso vienen ahora a decirte que vienen a defenderlos. Sí. Lo que han descubierto es que ellos pensaban que eso estaba en sus manos. Nunca se les pasó por la cabeza plantear esto cuando X no era de Elon Musk, ¿eh?
Elon Musk ha rebautizado a Sánchez como Dirty Sánchez. Sí. Que está muy bien. Quizá por eso había lo de las saunas. Vaya pedrada le ha tirado, porque... Sí, hay gente que está celebrándolo, diciendo que esto le viene muy bien a Sánchez, porque lo sitúa. Yo no creo que le venga muy bien Otro a balón de Sánchez, oxígeno. sinceramente, pero... en absoluto. No sé, Elon Musk, hombre, pues, en fin... ¿Qué tal si inviertes en medios de comunicación en España para echar a Dirty Sánchez, no? Digo yo, porque aquí tenemos un panorama mediático absolutamente copado por un gobierno que se gasta el dinero de los españoles, no en raíles para vías férreas, pero sí en comprar medios de comunicación, ¿no? Elon, ¿no te interesa? Por favor, Elon, compra algún medio de comunicación. En Radio Libertad agradeceríamos una inyección financiera Empujón. que nos permitiera tener más postes, por Está ejemplo. muy interesado en España últimamente. Ha dicho que el centro de España lo puede sembrar enterito de placas solares para abastecer de energía a todo eso. En cambio, yo ahí no lo aplaudiría, la verdad. No, yo tampoco, pero bueno, por sí, pedir pero que no está quede, pero hombre. este papel que ahora de repente Sánchez ha descubierto, él quería tener una presencia internacional, siempre ha sido su sueño. Recordemos que su sueño era, creo recordar, estaba en dirigirse hacia la Secretaría General de la OTAN, etcétera y tal. Esto ya está fuera de todo tipo de contemplación, no tiene muchas salidas y de alguna manera ahora, pero es que las posturas de Sánchez, las posiciones políticas que mantiene, están en contra absolutamente, no ya de Trump, están en contra de cualquier político sensato en Europa. Ahora mismo hemos visto el gobierno progresista de Dinamarca acaba de adoptar medidas contra la inmigración. Todo esto ha empezado además con lo de la legalización de los irregulares, de los 500.000 que promete. Hoy tenemos unas cifras, ayer creo que salieron unas cifras del paro demoledoras, que por cierto a nuestra ministra de Trabajo, a la vicepresidenta Yolanda Díaz, le parecen muy aceptables, porque no sé por qué argumento se ha buscado también, porque aquí todo el mundo tiene un argumento para felicitarse. Pues que es Pero culpa del bueno, cambio climático, pero con esas, evidentemente. evidentemente. Pero si se celebraron que hubiera menos autónomos en España porque significaba que había más empleo estable. Claro. O sea, son gente que de verdad celebra la pobreza. Y con esas cifras, Porque decían que con esas significaba. cifras, pues No, estamos lo significaba, anunciando claro. que legalizamos a 500.000 y que además vienen Y que todos sabemos que no son 2 millones 500.000. más, claro, por supuesto. Ahora Primero nos va a son venir más. una Y oleada. segundo, a través de la figura de la reagrupación familiar o del arraigo, son capaces de traerse a toda su familia. Con lo cual estamos hablando de unos 4 Sí. millones de personas que pueden entrar en Totalmente. España y en algún momento podrían incluso tener derecho a voto. Sí. Bueno, es que ya lo ha dicho Irene Montero. Que Irene Montero tiene la virtud de hablar como un niño pequeño y decir la verdad. No nos confundamos que Irene Montero responde ese a los sentido. intereses de Sánchez. De verdad, que de todo sus esto emana de él. intenciones, claro. Y entonces ha visto que está perdiendo votos, ha visto que ha perdido al pueblo español y entonces ha dicho, sustituimos al pueblo español y me Claro. traigo otros que me voten. Me traigo no pasa otros nada. que me voten. Eso es lo que ha dicho, literalmente ha dicho exactamente eso. Y esto es Irene obra y Montero. plan de Sánchez. Pero lo dice Irene Montero y es el plan de la izquierda entera. Por supuesto que es ese. Lo que pasa es que es el plan de la izquierda entera, pero no solo de la izquierda entera, en ese sentido. Quiero decir que ahí volvemos a lo mismo que decíamos antes del cambio climático, en las políticas de inmigración masiva, etcétera, etcétera, que están adoptadas y dirigidas desde Europa. Ahí ha colaborado también el Partido Popular, que es que ahora mismo el Partido Popular estamos viendo una serie de declaraciones tal que se echan las manos a la cabeza, e igual que se burlan o critican que Óscar Puente eche mano del cambio climático, ahora estos señores, pues, no, la regularización, ¿cómo va a ser? Y no sé qué, no sé cuánto. Los señores, pues si ustedes la han apoyado directamente. Bueno. Y además, pero si hemos oído los discursos del corazón así de ancho de Moreno Bonilla, y yo he escuchado, no Moreno Bonilla, porque Moreno Bonilla todo el mundo te dirá, es un poco la izquierda del PP, es como González. No, Isabel Díaz Ayuso, en el cierre del Congreso, el 21 Congreso del Partido Popular, creo que fue en junio del año pasado, me parece, nos hizo una narración sobre la épica del navegante que venía en patera buscando sus metas y sus sueños y no sé qué, y qué no tendrá esa persona, y no sé qué. Todo lo han envuelto en un papel de celofán como si fuese una especie de determinación histórica, que esto tenía que suceder y que nosotros, ¿cómo vamos a desamparar a esta gente? Algo habrá que hacer. Y ojo, que eso no se queda solo en palabras, es que recordemos que en el gobierno de José María Aznar, entre el 2000 y 2001, se regularizaron a 500.000 personas, o sea, que ellos de verdad creen en esto. Pero quería poner el ejemplo de Hungría. Hungría es un país que se ha negado
al reparto de inmigrantes y a absorber inmigración dentro de su territorio, la Unión Europea los ha sancionado pagando con precio 1 por ello, millón claro. de euros al día de sanción, y Hungría ha dicho, es que prefiero pagar eso a llenar de inseguridad mi país. Bueno, yo lo Pues pagaría. mire, también. 1 millón de euros al día por 365 son 365 millones de euros al año. Nosotros nos gastamos mucho más que eso en subvencionar cuesta, ONGs claro. que nos traen inmigrantes, que a su vez nos llenan las calles de criminalidad, porque ahí entra una proporción de inmigrantes que nadie se preocupa de separar del resto. Nos meten los mismos yihadistas, que violadores, que pederastas, que asesinos. Con lo cual, pues, en fin, no sé, yo también preferiría pagar 1 millón de euros al Sí. día en multa a la Comisión Europea. Lamentable papelón, por cierto. Y esto es una cosa, porque en esos círculos sí los conozco. Conozco los círculos de gente que vota a lo que se supone que es el elenco de la derecha. Ahí cuando hablo de la derecha, hablo de Vox. Lo otro es el centro. Ellos dicen centro-derecha, es el centro reformista, que es como ellos se han definido a sí mismos desde hace tiempo. Pero bueno, estas personas que del entorno del voto al Partido Popular, algunas de ellas han cambiado su voto a Vox hace tiempo, otras personas, yo conozco votantes de Vox que vienen de más a la izquierda todavía, pero en general, el que es votante del Partido Popular y el que todavía sigue R que R defendiendo y diciendo, a mí si no, si yo no te digo que no, tal, pero es que a mí, ay, es que son tan radicales, es que yo... Y luego, llevo hablando con ellos mucho tiempo, y te hablan y te dicen, es que yo en esta cosa de la inmigración, es que mira, yo no... Porque yo es que la caridad cristiana y estas cosas, es que esto me echa mucho... ¿Y ahora? Quiero decir, ahora cuando ven a los líderes de ese partido en el que a ellos les parecía, porque los discursos de Lasín de Ancho, de Moreno y eso les gustaba y tal. ¿Y ahora? ¿Dónde está los nuevos discursos del Partido Popular? ¿Cómo defendemos a ese nuevo Partido Popular que te dice lo contrario? O sea, lo mismo que te estaba diciendo Vox hace 6 años, ahora lo tienen que decir porque por necesidad lo tienen que decir. Porque es que la gente está sufriéndolo en los barrios y lo está sufriendo en los gastos y en los impuestos, en todo. Entonces dices, ay, ahora se nos ha acabado ya el corazón así de ancho, ya no son tan españoles como Abascal, ya no es necesario que vengan a limpiar nuestras casas y a trabajar en nuestras fábricas, porque ese discurso se lo escuchaba yo a varias personas. Decía don Luis que, claro, Hungría paga 365 millones de euros al año para evitar la inmigración, pero si en la Comunidad de Madrid se acaba de publicar un contrato de 24 millones de euros para acoger a 250 menas. Eso sin tener en cuenta que el coste de la inmigración ilegal en España al año a todas las comunidades y al Estado central cuesta 30.000 millones de euros. Prefiero lo de Hungría. Son 300 millones por tener a nuestra gente segura. Claro. Si los impuestos no son para tener a nuestras mujeres seguras en las calles, si no es para tener unos salarios dignos, porque recordemos que la inmigración presiona a la baja los salarios, y si no es para evitar el colapso de los servicios públicos, ¿para qué cojones está el dinero de los españoles? Por supuesto no está para contratar señoritas de las que fuman en Adif. Señoritas que fuman. De las que fuman. Vale. Sí. Perdón. Que don Julián es ya. Pausa publicitaria y nos vamos a encarar el último tramo de nuestra tertulia. Sigo viendo gente que está cayendo por el caso Epstein. Ahora les comentaré algún caso más. Bueno, y se incorpora a la mesa de tertulia doña Consuelo Martínez Cicluna. Buenos días, doña Consuelo. ¿Qué tal está usted? Buenos días. Bueno, doña Consuelo Martínez Cicluna, pues es una persona que está empezando en esto, solamente es directora del Instituto de Estudios Americanos CEU-Cefas, directora de la Cátedra Casa de Austria del Instituto CEU de Estudios Históricos, profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, directora del Grupo de Investigación Fundamentos Histórico-Filosóficos de la Ciudadanía Jurídica en la Universidad Complutense, directora de la revista Aforismos, Instituciones, Ideas, Movimientos. Bueno, ¿cómo se siente uno cuando está empezando en esto? Nosotros sonrojados con ese currículum. Es un poco como Sara Santaolalla, ¿no? Más o menos. Exactamente igual. Irene Montero y ella el mismo Con currículum. los mismos méritos, ¿no? Y la misma manera de empezar, ¿no? Sí. Pues Bueno. conservando la vocación, que es lo importante, ¿no? La vocación universitaria. Y creyendo el en lo amor que por la haces. historia. Sí, por la historia, por la literatura en este caso, que es lo que nos congrega, por lo que ha sido también importante en España, que no éramos un páramo intelectual, ni muchísimo menos, y se trata de reivindicar un poco también lo que ha sido la hispanidad desde todos los puntos de vista. Bueno, el próximo jueves 5 de febrero, es decir, mañana,
Pues se celebra un congreso en la Casa de América de Madrid, un seminario que se llama Literatura de la Ñ Hispanoamericana, que está organizado por CEU Cefas en colaboración con la Universidad Villanueva, ¿no? ¿Qué se pretende en este seminario? Pues reivindicar, supongo, esa... Reivindicar, pero hacer un recorrido muy breve, porque sería para 100 años, ¿no? Acabo de venir al metro y he visto los 100 años de la publicación de Fortunata y Jacinta, ¿no? Entonces, yo creo para que 100 años, pero no de soledad. No de soledad, no. Y yo creo que es un recorrido por parte de la literatura, de la Ñ, por parte de la literatura hispanoamericana y por parte de la literatura española, que además hay una reciprocidad y hay una recepción, ¿no? Nosotros recibimos, no nos da tiempo a verlo, pero hay también un montón de hispanoamericanos que son diplomáticos, como Rubén Darío, como Amado Nervo, que tienen mucha importancia, y que además Rubén, por ejemplo, es el germinador del modernismo en España, ¿no? Y luego también otros yo empiezo con la Pardo Bazán, ¿no? Que es una mujer mal entendida, y en su momento y ahora, ¿no? Porque ahora se la aparta porque, bueno, pues porque era católica, ¿no? Casi como lo que decía Valle Inclán, viejo católico y sentimental, ¿no? Pues así es doña Emilia, ¿no? Que tiene mucha trascendencia porque ella recibe quizá lo que la generación anterior ha hecho de mujeres, que también se va a hacer un repaso, lo va a hacer Zoe Valdés, que como ya sabemos es una estupenda escritora cubana, opositora. Además, muy seguidora de este programa. Efectivamente, y muy buena amiga, y forma parte además del Consejo Asesor del Instituto de Estudios Americanos. Ella va a hablar, por ejemplo, de Carolina Coronado, que es una de las mujeres que reivindica la Pardo Bazán. Y luego hay otras, Ernestina de Champursin, que también es una mujer que consideran que es polémica, porque está casada con el secretario de Azaña, ¿no? Es una mujer de familia tradicional, pero que está con la República hasta el último momento, hasta que se marchan a México, y luego ella se convierte, y como se convierte no se lo han perdonado, igual que a García Morente, no se lo perdonaron jamás, ¿no? Bueno, intervendrán, pues además de las personas, de la propia doña Consuelo y de Zoe Valdés y más conferenciantes que ha mencionado doña Consuelo, pues intervendrá el embajador y director de Casa de América, León de la Torre, ¿no? Intervendrá la rectora de la Universidad Villanueva, Esther Mocholí. Y bueno, pues promete ser un seminario interesantísimo. Somos conscientes los españoles y los hispanos en general de el inmenso potencial económico, estratégico, geopolítico que representa nuestro idioma español. Es que es la releche lo que hemos, que son lo que 600 dejamos. millones de hispanoparlantes, y ese potencial no le damos ninguna importancia. Vamos a Arequipa con una reunión con todas las academias de la lengua y lo único que somos capaces es de destrozarnos de una forma caínita, ¿no? Con García Montero, el señor que dirige el Instituto Cervantes, ¿no? Que no ha pasado por una elección democrática, pero que se permite cuestionar el que sí lo ha pasado en la Real Academia de la Lengua Española. Yo no tengo filtro y por lo tanto lo puedo decir, no dependo de nadie y lo puedo decir claramente, ¿no? Entonces, aquello fue bochornoso, pero le pusieron todas las reales academias en su sitio, la de aquí y las de los países hispanoamericanos. Y además pues ha seguido nuevamente, pero claro, tener un potencial como es la lengua española, en la que debíamos de reivindicar, ¿no? ese potencial, porque además no solamente es la lengua, es lo que esa lengua lleva detrás, que es toda una cultura, una manera forma de expresarse, una forma de vivir, una manera de escribir, porque vamos a ver a Borges y vamos a ver también a García Márquez o a Vargas Llosa. Todos ellos se explican y hay diferentes etapas en cada uno de ellos, ¿no? Pero Borges quizá es el más europeo, de todos los, junto con alguno que no podemos ver, junto con Mujica Lainez, pero es uno de los más europeos, ¿no? Cuando Argentina se abría, ¿no? Antes de que llegara esa estupidez de las venas abiertas de Latinoamérica, ¿no? Sí. La verdad es que mirando a esa comunidad de 600 millones de personas, pues uno se da cuenta de que de cara al futuro es que el mundo va a ser hispano. Es que si Estados Unidos al final pues empieza otra vez con esta doctrina Monroe, América para los americanos, y entonces todo este continente es nuestro, pues hombre, nada podría ser mejor precisamente para el mundo hispano, porque una América para los americanos significaría la restauración del Imperio Español.
pero eso sí, con capital en Washington. Pero a mí eso no me importa ni me molesta. Hablarían en español todos porque sería la demografía se impone, Bueno, es ¿no? que parte de lo que fue Estados Unidos fue monarquía hispánica. Claro. Todo el rosario de misiones de Fray Junípero Serra, ¿no? O sea, que La Luisiana realmente... española, la Florida. Claro. Un y tercio que- de los Estados Unidos Efectivamente. estuvo Alaska. colonizado por nosotros. ¿sí? Efectivamente. Entonces, yo creo que además lo que no se puede parar, por mucho que haya geopolítica, geoestrategia, etcétera, lo que no se puede parar es la idea de que hay 600 millones de hispanoparlantes. Que en Estados Unidos hay partes donde desciendes del avión y puedes estar hablando tranquilamente en español durante todo el tiempo, sin necesidad de utilizar el inglés. Y que además eso implica Hay también... zonas de Miami donde las tiendas ponen el cartel de English spoken, se habla inglés, para que Claro, los para- anglos sepan que les van a atender en que inglés. les pueden atender. Yo creo que eso es imparable, ¿no? O sea, yo creo que además hay una forma. Yo siempre hablo cuando hay alguna crítica y tal. La inmigración hispanoamericana en España, por ejemplo, es una inmigración completamente distinta. Hombre, por supuesto. Completamente distinta. Yo lo he dicho, Porque es una inmigración que se integra, que pueden tener los mismos problemas, bandas latinas, etcétera y tal, como nosotros también tenemos. Y eso es una cuestión en la que muchos inmigrantes han tratado de huir de lo que se encontraban para venir aquí. Exacto. Los venezolanos, que yo tengo alumnos en mi clase que son venezolanos, por supuesto, y estudian aquí. Gente honesta, gente trabajadora, Yo lo he dicho que lo hay de en todas las las redes. clases. A mí, la gente que viene de Perú, de Colombia, de Venezuela, de México, yo lo siento, pero inconscientemente yo les veo como españoles. Para mí son españoles. Bueno, Bueno, es don que Luis, fuera- aquí tiene sentado a un oriundo ejemplo, de Santa Fe, Bogotá. Sí, señor, Mira. un colombiano. Sí, 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 que de hecho Pues, hay una ha anécdota sido muy usted, bonita un día además. en una audiencia de mi padre con el rey, con Juan Carlos. El rey le dijo, pero Victoria, un momento, entonces usted es colombiano. Y mi padre le dijo, no, majestad, yo soy español, lo que pasa que hacía 300 años que no venía por aquí. Pues eso es muy bonito. Eso fue, había españoles, súbditos de la corona a uno y al otro lado, ¿no? Y no eran diferentes, porque nosotros, yo siempre lo digo, nosotros no tuvimos colonias, nosotros Tuvimos tuvimos provincias. provincias. Y eso implicaba además una forma distinta, ¿no? Vamos a celebrar dentro de nada, que estoy en el comité también científico, los 475 aniversario de la fundación de la Universidad Nacional San Marcos de Lima, que es la más antigua del continente americano. Nosotros creamos universidades y creamos calles, ciudades, Nosotros catedrales. construimos en piedra porque fuimos para quedarnos. Mientras los Efectivamente. americanos Además- construyeron en madera para los ingleses para explotarlo e irse. Además, lo impresionante es cómo, pues al final hemos dejado esa herencia de 600 millones de hispanos, hemos dejado ese tesoro que es el lenguaje español compartido por una comunidad de 600 millones de personas, al mismo tiempo que nos empeñábamos en poder salvar de la extinción y en utilizar los idiomas nativos, porque nosotros sacamos la gramática del azteca antes de que los franceses sacaran la gramática del francés, porque queríamos expresar, enseñar la Bueno, es que religión esas a los lenguas se indios en su preservaron idioma. y que además las primeras órdenes religiosas que van al continente lo que hacen es establecer gramáticas para entenderse. Ningún imperio que pretende asentarse nada más que en una dominación fáctica establece una gramática Ni se mezcla. Ni se mezcla. Bueno, es que ese es el otro pilar, claro, que es el mestizaje y que es la evangelización. Sin esos dos pilares no se entiende absolutamente nada de la presencia española, ni se entiende tampoco nada de esos primeros mestizos, ¿no? El Inca Garcilaso, por ejemplo, que es espectacular, que es un grandísimo poeta y que aúna pues una de las grandes familias españolas, los Garcilasos y también los príncipes incas, ¿no? O sea, yo creo que y eso llega, ¿hasta qué momento llega? Pues llega hasta el 19, hasta el 20, con escritores que son buenísimos, con escritores que además también reivindican de alguna manera la hispanidad. Incluso, es decir, tú no puedes odiar a España y estar escribiendo en español. Eso lo decía un autor del continente y decía, y eso es verdad, ¿no? La riqueza de la lengua española, la riqueza estilística, la influencia, la reciprocidad, los autores que influyen a uno y a otro lado, eso tiene muchísima importancia, ¿no? Desde el punto de vista literario, filosófico, histórico, porque siempre ha habido una reciprocidad. Así es, yo hace un año llevé a mi mujer a conocer Colombia, que yo tampoco la conocía muy bien, entonces fuimos a descubrirla y llegamos a parar a un pueblo que se llama Santa Fe de Antioquia, en la cordillera oriental de los Andes, a 1500 metros de altura.
y estamos en la Plaza del Pueblo, un pueblo absolutamente andaluz, blanco de calles empedradas, y yo estoy a punto de llorar. Y entonces mi mujer, que es de Jaén, me dice, pero no sé por qué estás tan impactado, si esto es como cualquier pueblo de Jaén. Claro. Y le digo, exactamente por eso estoy impactado, porque estamos a 1500 metros sobre la cordillera oriental de los Andes y te sientes en Andalucía. No se puede negar que España no estuvo aquí. Claro. No, y además, si uno mira al revés la influencia de las provincias americanas en las provincias europeas españolas, pues uno se da cuenta de hasta qué punto se ha moldeado desde allí buena parte de nuestra cultura. Por ejemplo, la gastronomía. O sea, que la gente medite, ¿qué haríamos? ¿Cómo sería la gastronomía española? Sin tomate. Sin patata. Sin la tortilla de patata, tú imagínate. Sin pimientos. O sea, sin Sin chocolate, sin café. chocolate, sin Claro, café. Bueno, yo sin café no puedo vivir. No, el café no es de No americano. estoy viendo, pero... Es al revés, ese nosotros lo llevamos Nosotros allí. lo El café es llevamos. exportado allí. Pero, por ejemplo, el ceviche, yo siempre lo digo, si no hubiera limones, si no lo hubiéramos llevado los españoles, ¿qué Sí. sucedería? La uva, por ejemplo. El ajo, la cebolla. Claro. Sí. ¿Cómo harías un cilantro sin lo que nosotros, digo un cilantro, un guacamole sin lo que nosotros llevamos allí y sin lo que nos trajimos de allí, ¿no? Ellos pusieron el aguacate, ellos pusieron los chiles, una gastronomía nosotros de ponemos fusión, el limón, el ajo, la cebolla, en fin. Aquello es España y esto es España. Y me encanta que se vaya a restaurar el imperio hispánico y que el primer emperador vaya a ser Donald Trump. ¿Verdad? Bueno, a ver, detalles del Congreso. Primero, ¿es abierto? ¿Es abierta la asistencia? Bueno, ya hemos tenido que cerrar la inscripción. Aún así, como estamos en estos días porque hay inscritos 90 personas. Entonces la verdad es que los congresos que hemos hecho últimamente en Casa de América, con esta colaboración con la Universidad Villanueva, pues han tenido interés. Pues hicimos uno sobre filosofía hispánica, siglo de oro, donde venían precisamente peruanos, mexicanos, etcétera. Era el segundo que hacíamos de esta vertiente y la verdad es que se llena. Entonces, ¿qué sucede? Que con estos días de lluvia, pues a lo mejor algunos de los que se han inscrito no van, porque a la gente le da pereza salir, la gente más mayor, etcétera. Y por lo tanto, aunque no se hayan inscrito, pueden acudir. El salón es suficientemente grande como para, en principio, intentar dar cabida. Entonces, pues eso, ya no se pueden ustedes inscribir, pero si van allí, pues si resulta que hay gente que ha fallado, pues claro, ahí tienen porque ustedes con una estos sillita. días hay mucha gente que se apunta y luego ya sabes que Vamos, le da que hay, pereza. ¿no? lista de espera y overbooking. Hay overbooking, sí, la verdad yo estoy muy contenta porque hemos tenido mucho éxito de público. Casa de América está muy contenta también, es una estupenda colaboración gracias al embajador León de la Torre que nos acoge y que nos da esa cobertura institucional que es buenísima porque es un sitio emblemático, ¿no? Y qué mejor que hacer todas estas cosas en un sitio que se llama Casa de América. Pues sí. Que es la América hispánica. Efectivamente. Doña Consuelo, en la Casa de América, ¿a qué hora empieza el próximo jueves 5 de febrero? Pues el empieza seminario? a las 10. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Sí, claro, lógicamente yo iré bastante antes. O sea, ¿no? mañana a las 10 de la mañana en la Casa de América empieza el seminario. Entonces, pues no se pueden ya ustedes inscribir porque está completo, pero si se pasan por allí, pues a lo mejor resulta que hay algún huequecillo. Entonces, pues yo creo que va a estar muy interesante y merece la pena ir allí para hablar de la literatura de la etnia hispanoamericana. Qué cantidad de cosas bonitas tenemos en nuestra historia, en nuestra cultura y qué poco Y las aprovecho aprovechamos. para deciros que el 18 y el 19 de febrero, es decir, que en 2 semanas, porque esto vamos a congreso semanal, hacemos un congreso con la otra institución que dirijo en el Instituto CEU de Estudios Históricos, que es la Cátedra Casa de Austria. Lo hacemos sobre las mujeres en el entorno de Carlos V. Porque qué hicimos bonito. uno primero, poder en femenino, reinas, regentes, gobernadoras, porque las mujeres eran visibles y ejercían el poder, sobre todo las de la Casa de Austria, empezando por la estupendísima reina que tuvimos, Isabel la Católica. Y entonces lo inaugura el embajador de Hungría, don Jorge de Habsburgo, lo voy a castellanizar, pero en el programa aparece en húngaro, y vamos a hacer un... El embajador de Hungría en España es un En- Habsburgo. Es un Habsburgo, claro, don Jorge de Habsburgo, hijo de Donoto, que tiene su importancia, porque Donoto era una figura. Donoto es el Donoto que de estaría Habsburgo. llamado a ser emperador de Austria ahora mismo. Claro, efectivamente. Y nieto, a su vez, el embajador del último rey, emperador De Carlos. de Carlos, el beato Carlos. Carlos que muere en Madeira, Madeira, en una habitación de cerdos con sus 12 hijos. Efectivamente. Es una historia, en fin,
Vivimos sobre las ruinas de una civilización superior, don Luis. Efectivamente. Ana, Bueno, yo creo- esas ruinas hay que restaurar. Exacto, nos esperan tiempos gloriosos, Sí. yo creo. Son tiempos recios también, como decía Santa Teresa. Y al Sí. hilo de eso de restaurar, perdón, No, Sí. usted que se dedica a la docencia, ¿cómo es el futuro? ¿Cómo ve a los alumnos? ¿Qué preparación? ¿Cómo está el nivel académico, hablando del español, del uso? Porque yo no doy clase de nada importante. Yo doy también clase en la universidad, pero es de dibujo, no es. Pero sí tengo contacto con los alumnos y cuando escriben un mail o cosas de este tipo, madre de Dios, hay veces que se lleva uno las manos a la cabeza. Claro, bueno, yo debo decir, me llevo muy bien con mis alumnos, les dedico las van a también. estar muchísimos, ¿no? Pero hay que decir, es decir, son las carencias de un sistema educativo, pongámoslo entre comillas, porque no es sistema, entre otras ¿Salvable cosas. o...? Pues tendríamos que derribar todo lo anterior. En ese caso, no reconstruir, pues no se puede construir sobre una base que no tiene sentido, ¿no? O sea, de la historia es todo siempre con pinceladas. Por supuesto, literatura, nada, ¿no? O sea, literatura española, absolutamente nada. Entonces, el problema es la carencia de esa cultura, de carácter general, que antes se tenía, con otros sistemas que efectivamente funcionaban y que uno salía preparado, ¿no? El problema no es, porque cuando hablamos de que la juventud, etcétera, el problema es que no se le dan los mimbres como Aquellas- para crear hombres y mujeres cultos, enfrentados a la vida, ¿no? Que lean, ¿no? Yo en clase a lo mejor no sigo mucho una guía docente porque no me interesa demasiado encorsetar el conocimiento, porque el conocimiento es todo. Entonces tú no puedes reflexionar sobre el derecho, que es mi materia, que es pensamiento político, filosofía jurídica, sin tener en cuenta que formamos parte de una tradición cultural occidental y sin tener en cuenta lo que esa tradición ha aportado al mundo. Entonces, pues a lo mejor me detengo en hablar pues de una novela, de una narración, etcétera, y a lo mejor consigues, insistiendo mucho, ¿no? Pero si son receptivos y los tratas con el respeto con el que hay que tratar, no diciendo son ignorantes. Bueno, es que la ignorancia es producto de este sistema que ya digo que no funciona en absoluto, ¿no? Y que está hecho no con parches, no, está hecho para destrozar. Está fabricado. Está a- fabricado Con maldad, sí, a sí. propósito para destrozar primero la No, propia no es historia de inutilidad, España. es designio. No. Está precisamente organizado para que el joven no tenga ningún interés ni por lo que ha sido España, ni por lo que España puede ser, para que tenga ese desapego a todo. Ayer hablábamos de la corrupción empieza cuando uno no hace lo que tiene que hacer, porque estábamos al hilo de las meditaciones de Marco Aurelio, que no es un libro de autoayuda. Mi libro de cabecera. Claro, pues es, y esa intención, Subrayado. la honestidad, ¿no? Personal, el cultivo de los valores, el cultivo de las virtudes, esto es fundamental. Esa tradición que lo fue oral en un momento determinado en la antigüedad clásica. Un concepto como el de que además de derechos tienes una cosa que se llaman obligaciones. Claro. Eso es algo, el sentido de la responsabilidad personal, del esfuerzo, es algo que se ha perdido completamente en el terreno educativo. Es una cosa brutal como a los niños no les enseñan a responsabilizarse Incluso- de ellos mismos y de su futuro. Incluso, me Luis, parece. no a la vez, sino que las obligaciones van primero y porque te has portado bien emanan unos derechos. Los derechos son un premio, una recompensa a tus obligaciones como ciudadano. Sí. Yo creo que sí. Yo ponía un ejemplo que parece tonto hace algunas semanas, pero es que me preguntaba una vez, ¿qué es un boomer? ¿Cómo se define? Y yo le decía, pues mira, de una forma muy simple, boomer es el tío que cuando le dejas pasar en un paso de cebra, te da las gracias. Los jóvenes, prácticamente ninguno, nunca dan las gracias porque les dejes pasar en un paso de cebra, porque la mentalidad es mi derecho, yo tengo que pasar por este paso de cebra. Claro que sí, es tu derecho, pero ser educado con los demás no pasa nada Pero es que y ayuda a que la sociedad funcione claro, mejor. Pero es que la educación es un instrumento de sociabilidad. Hace mejor la convivencia. Vivimos en comunidad, ¿para qué? ¿Para vivir mal? No, para vivir bien. Eso lo dice Aristóteles cuando comienza. Esa es la noción ética del bien común. Tiene un planteamiento ético. Y la educación es un instrumento que nos hace racionales, también expresamos esa racionalidad y esa sociabilidad. Lo que sucede es que vivimos en una sociedad que piensa que cualquier deseo se convierte automáticamente en un derecho y que genera obligaciones sobre los demás. Pues va a ser que no.
Claro, es que los Bueno. derechos, el problema de la lectura de los derechos es que los derechos, el problema es cuando llega la hora de ejercer tu derecho, y ejercer tu derecho significa que alguien tiene que tener una obligación respecto de ti. Cuando tú dices, yo tengo derecho a ser considerado mujer, un momento, eso no eso es un derecho para ti, eso es una obligación a los demás, de decir, de enfrentarse a una realidad que es evidente que no es así. Claro. Yo le digo a don Julián, Pero- yo soy una mujer de 14 años, y lo que estoy es obligando a Julián, por narices, a que él tenga que enfrentarse a una realidad que es evidente y decir, No, pero si no, no hay... el otro día leía, no le quiero dar publicidad y por lo tanto ni siquiera le voy a mencionar, alguien que ha escrito una novela muy publicitada y muy tal, y que decía que tenía derecho a vivir en el centro de Madrid. Ah, Eso ya. no es un derecho, perdona. Primero, porque si todos viven en el centro de Madrid, eso se colapsa, ¿no? No hay centro. Sí, No de hay hecho- centro, De hecho, ya no hay centro. hay un criterio muy fácil para diferenciar lo que son derechos humanos, derechos individuales reales, de lo que son falsos derechos sociales. Ejemplo de falso derecho. Yo tengo derecho a jugar en la selección de fútbol de Sí, española. pero no estás capacitado. Pero Pienso. claro, tengo que demostrar Claro. que estoy capacitado. Derecho humano individual es aquel que por ejercerlo no le impides a nadie ejercerlo. Ejemplo, si yo ejerzo mi derecho a la libertad de expresión, yo no estoy impidiendo que don Borja se exprese. Eso es un derecho humano fundamental. Sin embargo, si yo digo, tengo derecho a vivir en una casa en el centro de Madrid, pues entonces se lo estaré quitando a otro. Y además, si exijo que esa casa me la pague el Estado, le estoy quitando dinero a gente de los impuestos que paga. Por tanto, le estoy quitando Pero además a es que otros. eso no es un derecho social Claro. adquirido. Podríamos decir Bueno. que todo el mal ocurre cuando los derechos se convierten en derecho positivo en vez de emanar de la ley natural. Esos son los derechos humanos. No Bueno, los que decidieron un día Me escribir. encanta ver cómo en España hay un montón de gente, como doña Consuelo Martínez Cicluna, pues que aparte de saber de lo suyo, de historia, de literatura, pues hombre, les preocupa el para qué sabemos y trata de hacer Es que lo cosas, ¿no? suyo parece ser que es muy amplio, porque también es filosofía del derecho, quiero decir que Bueno, es un pues, conocimiento vastísimo. En definitiva, tradición cultural occidental. No Sí. se trata de otra cosa. Sí. Bueno, Civilización cristiana occidental. vamos con la opinión de los oyentes, que si no, pues luego se me quejan de que no les hacemos caso. Y con razón, don Luis, y con razón. Hoy la pregunta era, ¿cree que en España deberían publicarse en abierto todos los audios de Villarejo, como se han publicado en Estados Unidos todos los archivos del caso Epstein? Y dábamos 4 opciones. La primera, sí; la segunda, no; la tercera, no lo sé; y la cuarta, no me importa. Y desde luego a mí me gusta cuando hay unas opciones de pocos votos, como por ejemplo el 0%. Hay un 0% de personas que dice que no le importa. O sea que ya ve usted que el caso de Jeffrey Epstein está removiendo conciencias. Un 97% de los encuestados considera que sí, que deberían publicarse esos audios de Villarejo. Hay un 2% que no lo sabe y hay un 1% que dice que no. Y voy rápidamente con comentarios, don Luis. Encuentro en Twitter algún comentario de Jaestevez Prado 1 que dice que sin lugar a dudas los españoles tenemos derecho a saber en qué clase de manos están nuestras vidas y nuestro futuro. Alguien que se hace llamar el Mage 1 dice que cree que sí deberían hacerse públicas esas grabaciones de Villarejo, pero este gobierno no lo hará. Veremos qué pasa con el siguiente. Pepe Trueno en Twitter dice que llevamos casi 8 años esperando eso, que se hagan públicos los audios de Villarejo. Marilea dice que alguno lo debería llevar en su campaña electoral. Eso y cambiar la Constitución en cuestión de votos para que no valgan más los que quieren romper España. En las publicaciones de YouTube, don Luis, me encuentro un comentario de Julio Cepeda 2006 que dice que si salieran a la luz nos quedamos prácticamente sin políticos y empresarios corruptos. Y por eso no salen, porque no son tan tontos. Y hablando de desclasificar información, dice Francisco Tenes 4945 en las publicaciones de YouTube, que esto es España, don Luis. No se ha publicado información habiendo pasado décadas de cosas como, por ejemplo, el 23F o el 11M. Y termino con un comentario. Bueno, recuerdo aquella noticia que saqué hace tiempo, esa reunión de las víctimas del 11M con el rey Juan Carlos, donde le dicen, es que queremos saber la verdad de lo que pasó. Y contestó el rey Juan Carlos, pues lo lleváis crudo, a mí todavía me ocultan lo que pasó el 23F. Pues en esa misma línea escribe este oyente hablando de esa información que no se ha publicado. Termino, don Luis, brevemente con un comentario del chat de YouTube. Es de Sonia Sanchi, que dice, es el mundo al revés. Si colocaban a señoritas y fontaneros en puestos relevantes, ¿qué podemos esperar? Estamos ante una decadencia en estado puro, nada que ver con ese imperio en el que no se ponía el sol, como justamente estábamos hablando antes con Consuelo Bueno, Martínez noticia Cicluna. de última hora, interrumpida la alta velocidad entre Málaga y Antequera por un desprendimiento de tierras. Producto del cambio climático. O de Franco.
Sí. Sí, sabemos Bueno. que tiene la culpa de todo. Sí. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Un Gracias, don Un Julián honor estar aquí. Victoria. Recuerde el consejo de don Borja Montero. No cante nunca, Victoria. Montero, ya bastante Montoro, me pesa. Montoro. Borja pero ya Montoro. Borja Montoro. Bueno, el Montoro bueno. El Montoro, bueno. El Montoro bueno. Bueno, Hay unos muchísimas cuantos, gracias, doña tío. Consuelo. Y nada, ya saben ustedes, mañana empieza el seminario sobre la literatura de la ñ hispanoamericana. Y ponemos punto final a la tertulia con nuestro amigo don Paco Linares, que hoy nos quiere hablar de amenaza meteorológica. Buenos días, don Paco. Mis saludos más cordiales. Como español, andaluz y malagueño, hoy le pido que estén atentos, ojo a visor, con los ojos abiertos. Insisto, que tomen precauciones por el estado del tiempo en toda España, pero sobre todo en esta región andaluza, en Andalucía y en Málaga. Hoy nos estamos enfrentando, según el diario El Mundo de ayer, en Andalucía, a una de las situaciones meteorológicas más críticas de los últimos años ante la llegada de un temporal con una descarga de agua de un volumen sin precedentes. Salvo en Almería, se han suspendido las clases selectivas, según informó Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. Por otro lado, la Unidad Militar de Emergencia, o sea, la UME, se desplegó ayer en Andalucía con un contingente de más de 250 militares y 90 vehículos especializados. El temporal vendrá acompañado de fuertes vientos. El alcalde de Málaga, don Francisco de la Torre, con motivo del aviso de la AEMET, Agencia Estatal de Meteorología, avisa que hoy permanecerán cerrados en Málaga los museos, los espacios culturales, las bibliotecas, los centros de día de mayores, los recintos deportivos, la Alcazaba y Gibralfaro, parques y lugares con vegetación como el Jardín Botánico Histórico de la Concepción. Y que Santa Bárbara interceda para que no haya que lamentar ninguna pérdida humana ni en Andalucía ni en ningún otro lugar de España. Mañana, Dios mediante, esperemos que no tengamos necesidad de contar alguna tragedia. No, sí, yo ya intuí, me olí que eso de profanar tumbas como la de Franco, en fin, mañana más y mejor. Punto final.